Chris Hill es uno de los exploradores urbanos más conocidos de YouTube. Su canal muestra grabaciones en crudo de sus visitas a edificios abandonados de todo tipo, desde hospitales psiquiátricos hasta instalaciones militares clausuradas. A diferencia de muchos otros exploradores, Chris suele ir de noche y completamente solo, lo que hace sus videos todavía más extremos. En enero de 2023 subió una exploración a la escuela primaria Paul Revere en Cleveland. Este lugar funcionó durante casi un siglo, hasta que cerró definitivamente en 2015 por la baja inscripción. Aunque había planes de convertir el edificio en un complejo de viviendas, hasta 2024 sigue abandonado y en un estado deplorable. Nada más entrar, Chris mostró que el edificio estaba destruido. Sótanos inundados, paredes despintadas, papeles y libros tirados por todas partes. Incluso encontró pizarras con mensajes escritos en tiza fresca, prueba de que otras personas habían estado allí recientemente. Esta era su segunda visita al lugar. En la primera, marzo de 2022, varios suscriptores le comentaron que habían sido alumnos o profesores de esa escuela y que les partía el alma verla en ruinas. A los 10 minutos de grabación, Chris comenzó a escuchar ruidos extraños en los pasillos. What is that? Do you hear that? Giró la cámara y se alcanzó a ver la luz de otra linterna brillando en el fondo del pasillo. Parecía ser una sola persona, tal vez otro explorador o un ocupante ilegal. Pero a la 1 de la madrugada, lo más prudente era no llamar la atención. Por eso, Chris decidió alejarse en silencio, sin intentar ningún contacto. Después, subió a la biblioteca y al baño del último piso. Allí ocurrió algo que lo dejó helado. Somebody's in there. Scared the out of me. Oh, man. Al fondo del baño, una silueta humana inmóvil parecía estar de pie mirándolo. Chris se asustó, sacó su arma y volvió a entrar para confrontar. «Hola, ¿quién está ahí?», preguntó. Hello. What the Oh, it's a toy. Oh my god, that scared the out of me. Al acercarse, descubrió que no era un hombre real, sino un maniquí terrorífico colocado allí, probablemente para espantar a intrusos. Lo más inquietante fue que, justo cuando Chris lo vio, el maniquí cayó hacia adelante, como si alguien lo hubiera empujado. Quizás se debió a las ondas sonoras del eco en las paredes, pero el momento fue espeluznante. Media hora después, Chris subió al techo del edificio. El riesgo era enorme. El techo estaba podrido y podía desplomarse. Aún así, grabó unas tomas y bajó sano y salvo. Pero al volver al interior, otra cosa rara ocurrió. Desde el fondo de un pasillo se escuchó un aullido extraño y la cámara captó una sombra moviéndose detrás de una puerta.
safe is still here. I wonder what's in it. Chris nuevamente desenfundó su arma y revisó los cuartos, pero no encontró a nadie. Finalmente decidió que era hora de marcharse, pero antes de salir aún le quedaba el último susto. Mientras bajaba las escaleras, escuchó claros pasos justo encima de su cabeza. This place is weird as hell. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Subió rápidamente, gritó para ver si alguien respondía, pero no hubo respuesta. Afortunadamente, logró salir sin que nada le pasara. Hasta hoy, Chris sigue explorando lugares abandonados y subiendo videos con bastante frecuencia. El canal The Proper People, creado por Brian y Michael, es uno de los más respetados en la exploración urbana. Durante más de 10 años han recorrido edificios abandonados en todo el mundo, siempre mostrando grabaciones reales y sin falsificar encuentros paranormales como hacen otros. En 2016 subieron un video de su visita nocturna al centro Jamison en Northport, Alabama, mejor conocido como el viejo Hospital Bryce. Desde 1939 hasta 1977 albergó a cientos de pacientes psiquiátricos, ganando una mala fama por el trato severo a los internos. Después del cierre en los años 70, el hospital quedó en ruinas y se convirtió en un punto de atracción para exploradores de todo el mundo. Cuando Brian y Michael llegaron de noche, no había nadie alrededor. Dieron vueltas en coche por el terreno y luego entraron al edificio, comenzando su exploración en el sótano. El lugar estaba casi completamente destruido. Paredes derrumbadas, techos vencidos, grafitis por todas partes. La posibilidad de un colapso era real. Aún así, decidieron seguir subiendo hasta los pisos superiores. Al llegar a la parte alta, algo extraño ocurrió. Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh, What? there's somebody there. No way. Yes, see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. I hear him. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Mientras enfocaban hacia una ventana, se alcanzó a ver claramente la silueta de una persona sosteniendo una luz en la escalera del edificio opuesto. Uno de ellos dijo: "Mira, ahí hay alguien".
legs are shaking. Oh yeah, well I am scared of you. I think someone is here now, to be honest with you. Tom, let's go. En ese instante, los youtubers apagaron su linterna y, escalofriantemente, la otra persona hizo lo mismo. Era como si estuviera observándolos, imitando cada movimiento para no ser descubierto. Si retrocedes el video, se nota que ya antes había un resplandor extraño en esa misma ventana. Tal vez era la misma persona vigilando desde hacía rato. Los chicos intentaron hablar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero nadie contestó. Keep calm. Man, what the f***? Don't, hurry up, get out, get out, get out. What do you want? He's right there, he's right there. Yo. As soon as one of the teenagers Consciente del peligro, decidieron volver corriendo al coche y abandonar el lugar. Lo más perturbador es que, al llegar, no había ningún otro coche en el área. Eso significa que quien quiera que estuviera allí probablemente había llegado a pie y llevaba un buen tiempo merodeando en la oscuridad. Hasta hoy nadie sabe quién era esa figura. ¿Otro explorador? ¿Un ocupante? ¿O algo más inquietante? En 2006, un hombre de 36 años, llamado Vincent Filia, vivía como fugitivo en los bosques cerca de Lugov, Carolina del Sur. Estaba acusado de un grave delito. Ese mismo año, en septiembre, vio a una niña de 14 años llamada Elizabeth Shove bajarse del autobús escolar. Haciéndose pasar por policía, la detuvo falsamente con una supuesta acusación de marihuana y la llevó a su escondite en el bosque. Durante 10 días, Elizabeth estuvo retenida en un búnker subterráneo. Era una situación de pesadilla, pero la joven mostró una increíble resiliencia y trazó un plan para escapar. Fingió estar de acuerdo con su captor para ganarse su confianza y poco a poco él bajó la guardia, llegando a dejarla moverse libremente e incluso a permitirle usar su teléfono. Una noche, mientras él dormía, la niña envió un mensaje de texto a su madre diciendo: «Estoy en un agujero cerca de Charm Hill. Hay una bomba. Llama a la policía». Filia había planeado atraer a la policía al búnker y detonar una bomba para provocar una tragedia. Pero gracias a aquel mensaje, la zona fue rodeada por helicópteros pocos minutos después y el hombre se vio obligado a rendirse. I think this was the little girl's backpack that was left here. What a sad sight to see, knowing that happened. En la sala encontró más objetos inquietantes. Un DVD de la película de terror The Strangers, un adorno de Halloween, un cuchillo improvisado, un bate roto y un monopatín. Pensar que algunos de esos juguetes pudieron pertenecer a la niña secuestrada hizo la escena aún más desgarradora. En el resto de la casa había muebles y objetos que parecían colocados mucho después de 2006, probablemente por ocupantes ilegales. Pero el sitio seguía transmitiendo una sensación de horror. Aunque Elizabeth pudo rehacer su vida y el criminal pagó por lo que hizo, el lugar donde ocurrió todo sigue siendo un recordatorio aterrador de la crueldad humana. La mochila, los juguetes, el búnker, todo esto parece congelado en el tiempo, como un eco oscuro de aquella pesadilla. Holton Avenue es una de las calles más inquietantes de Cleveland, Ohio.
En 1913 se construyó allí la primera iglesia bautista húngara, pero con el paso del tiempo cayó en desuso y terminó abandonada, igual que muchos otros edificios de la zona. En abril de 2016, el cuerpo de una mujer llamada Jessica Coleman fue encontrado en esa misma calle tras desaparecer, aunque su atacante nunca fue identificado. En julio de 2023, el explorador urbano Chris Hill visitó la iglesia abandonada y grabó todo lo que encontró, desde graffiti perturbadores hasta vidrios rotos y paredes descascaradas. El edificio reunía todas las características de un lugar tétrico. Al entrar al sótano, Chris encontró señales de que alguien había estado allí antes. Un muñeco de Melman, la jirafa de la película Madagascar. Para asegurarse, colocó varias cámaras en diferentes puntos de la iglesia. Unos 10 minutos después, una de ellas registró algo inquietante. Una puerta se cerró sola. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Como no había viento esa noche, quedó claro que alguien estaba adentro. Chris buscó por un rato, pero no encontró a nadie y decidió salir a explorar las demás casas de la calle. Fuera de la iglesia, las viviendas estaban en un estado aún peor, con techos hundidos y estructuras a punto de colapsar. Media hora después, entró en una de las casas más deterioradas y, mientras revisaba el sótano, escuchó un ruido en el piso de arriba. Al subir, una persona corrió una cortina de repente. Chris se dio cuenta de inmediato. Había alguien viviendo allí, con electricidad incluida, a pesar del aspecto de abandono. Sorprendido, salió corriendo hacia la calle. Esa noche descubrió que varios de esos edificios no estaban tan vacíos como parecían, sino que servían de refugio a personas que no querían ser molestadas. Con esa certeza, Chris decidió terminar la exploración y dar por cerrada la visita. En febrero de 2020, el explorador Rhythm Rider y su compañero visitaron una casa abandonada. Se decía que había pertenecido a una anciana que había fallecido allí. A diferencia de otras casas, todas sus pertenencias seguían intactas: vajillas, tapices y hasta un bar equipado. Según los calendarios hallados, estaba vacía desde 2018. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en el pasillo. Worried about something like this happening, and then it did. When we walked in here, we took a few steps in the door, and we saw this on the ground. Now, for those who can't figure that, figure out what that is a body stain. And you can see right there, there's a walker. So, unfortunately, it seems that the woman who had lived here had taken a bad fall, landed on the floor, and that's where she expired, unfortunately. It's extremely, extremely sad to us. It took us a good 20 minutes to decide what we're going to do here, and despite it feeling weird, we figured we still need to tell the story because this is a good reminder to everybody that you need to check on your loved ones. It seemed this woman had passed and was laying here for God knows how long before she was found. So check in on your loved ones, guys. Junto a un andador en el suelo había una marca clara de un cuerpo. Todo indicaba que la mujer había caído y muerto allí, sin que nadie pudiera ayudarla.
un recordatorio de lo importante que es cuidar de nuestros seres queridos.